un poquito sobre las cosas del taller, para luego dejarle un espacio, algunos minutitos, para que me hagan consultas sobre algún ejercicio que hayan estado viendo. Sí, Alondra, el internet está fatal, fatal. Eh, como le digo, voy a grabar y ojalá que la grabación quede bien, cosa de que por último después la puedan revisar en el aula virtual. Espero no verme muy pixeleado por ahí en sus pantallas. Y yo creo que voy a tratar de subirla, no creo que hoy día en la tarde, yo creo que mañana voy a subirla sin falta las dos. Ya, a lo que vinimos. Eh, bueno, lo que ustedes vieron en el taller son las cosas esenciales, por así decirlo, los temas que sí o sí ustedes deben manejar cuando trabajan con límites y cuando trabajan con derivadas. Sí o sí. Entonces, voy a compartir el primer ejercicio con valores, en este caso era un valor C por ahí, desconocido. Qué lento es esto. Ahí sí. Entonces, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es el enunciado. Cuando dice calcular los valores de C de modo que la siguiente función sea continua en todo su dominio. Eso es súper importante. X cubo menos CX. Ya. Esto es súper importante, chicos, porque generalmente uno llega de golpe a estudiar aquí el punto de cambio, pero tienen que tener cuidado cuando ustedes le dicen que la función sea continua en todo su dominio, lo que se espera es que ustedes vayan argumentando qué pasaría, por ejemplo, en los números que son menores al 2. ¿Qué pasaría? ¿Será continua o no será continua? ¿Qué pasará con los valores mayores que el 2? ¿Será continua o no será continua? Y en particular, el punto conflictivo de este ejercicio es el 2. Pero ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, para los x que son más chicos que el 2, la función toma esta forma, que es una función que tiene una parte cuadrática ahí y tiene una parte lineal. Y esto siempre es continuo. Nosotros trabajamos en las derivadas, ¿cierto? Estuvimos trabajando un poco respecto de el dominio de la función. Y como esta función no tiene ni raíz, ni tiene x en el denominador, no tiene conflicto. Por lo tanto, las funciones, al ser de tipo cuadrática, son continuas. Para los x mayores que el 2, ocurre lo mismo. También tenemos polinomios. Los polinomios son continuos. Entonces, lo único que nos faltaría a nosotros estudiar es qué pasa justamente en el punto de cambio. Y para que la función sea continua en ese punto, tiene que ocurrir, o en el punto que ustedes le pregunten, tiene que ocurrir que los límites por los lados tienen que tener el mismo valor. Entonces, cuando nosotros calculemos el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda de mi función, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de mi función. Por los dos lados tiene que dar el mismo resultado, solo que dependiendo de la parte en la que estemos ubicados, nuestra función va a tomar una forma diferente. Entonces, el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, Benjamín, si me puede precisar un poquito más lo que me acaba de decir, que no me aparece en el chat, pero me apareció un mensaje. Eh, pero creo entender, si estas dos cosas no son iguales, la función no es continua en ese punto. Esa sería la conclusión. Por ejemplo, si por un lado, si yo me estoy acercando a un punto en cuestión, y por un lado mi límite tiende a un valor, y por el otro lado tiende a otro, significa que lo que tenemos es una gráfica, este es el punto en el cual me estoy preguntando,
Entonces por un lado va por acá, el límite tiende a un valor, y por el otro lado tiende a otro valor. No es continua. Entonces, si no fuera continua, tampoco se podría derivar en torno a ese punto. Por eso que para garantizar la continuidad, lo habíamos visto en unas clases atrás, tienen que ocurrir dos cosas. Una cosa es que los límites por los lados sean el mismo valor. Pero recuerden que el límite no me toma el punto en cuestión, sino que todo lo que me acerco. Entonces la otra condición es que, aparte de que los límites por los lados sean el mismo valor, la función en ese punto tiene que ser justo el espacio que falta ahí. Porque podría ser que le faltara justo ese punto, entonces tampoco sería continua. ¿Ven? Dos condiciones. Los límites por los lados tienen que ser el mismo valor y el punto ahí tiene que ser el valor de la función. Entonces, cuando nos acercamos al 2 por el lado izquierdo, entra en la parte de arriba. Entonces, la función se va a llamar cx cuadrado más 2x. Y ahora yo le coloco un signo de pregunta. No significa que ustedes tengan que colocar ese signo de pregunta, pero es lo que queremos encontrar. O sea, no podría ir el signo igual, porque si no estaríamos diciendo que son iguales. Pero no, pues el ejercicio nos pregunta ver si es que son iguales, o para qué valores de c va a ser igual. Y ahora el límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, son mayores que 2, por lo tanto entra en la parte de abajo de la función. Y se va a llamar x cubo menos cx. Cada una de estas cosas las podemos solucionar y ver si efectivamente hay algún valor de c que permita que eso sea igual. Al calcular el límite por la izquierda, nos preguntamos si es que hay algún conflicto, si es que podemos llegar y calcular el límite o si hay que hacer algún trabajo algebraico. En este caso, como es cuadrática y lineal, podemos llegar y reemplazar el número. Entonces, al reemplazar el 2, va a dar 4c más 4. Eso dio el valor al calcularlo por la izquierda. Al calcular por la derecha, tenemos una cúbica y una lineal, tampoco hay problemas, podemos llegar y reemplazar el número. Entonces nos quedaría, al reemplazar el 2, quedaría 8 menos 2c. Luego, tratamos de despejar la ecuación. Agrupamos la c en un lado, serían 6c. El 4 lo cambio para acá para juntarlo con el 8, y quedaría 4. Y el c quedaría 4 dividido en 6, que es lo mismo que tener 2 tercios. Conclusión. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Si c toma el valor de 2 tercios, esa función que está arriba, aunque sea por tramos, esa función va a ser continua. Y va a ser continua en todo su dominio. Porque antes del 2, esto se comporta de una forma continua por ser polinomio. Después del 2 también es continua porque es un polinomio. Y en el 2 mismo garantizamos que los límites sean iguales. Por lo tanto, la función es continua. Ahora, si el c tomara otro valor diferente del 2 tercios, la función no sería continua en el punto 2. Esa es la respuesta. Consulta aquí. Denme un segundo porque a lo mejor el chat no se me está actualizando. Voy a buscar mi celular. Vuelvo enseguida.
Ya. ¿Consultas con esa parte? Ayer me hicieron una pregunta súper válida y prefiero compartirla. ¿Se escucha bien? Justo me ha aparecido el símbolo de la conexión mala. ¿Sí? Ya. Ayer me preguntaban por qué en algunos ejercicios nosotros podemos llegar y reemplazar el 2 y en otros ejercicios nos acercamos. Colocamos, por ejemplo, cuando analizamos los límites laterales, por ejemplo, si me acerco al 2 por la izquierda, me acerco con el 1.99, 1.999, etcétera. Y si me acerco por la derecha, me acerco con el 2.001, 2.00001, con números muy cerquita. Entonces, la diferencia está en el tipo de función que nosotros estamos trabajando. Esta función, como es del tipo cuadrático, cúbico, esas funciones no tienen problema, no tienen conflicto. Entonces, no hay problema en el dominio, no se genera cero en el denominador, no se genera un número negativo dentro de una raíz. Por eso que podemos derechamente llegar y calcular un número. Si nos piden el límite cuando el x tiende a 2, reemplazamos el 2 y vemos cuánto nos da. Pero, por ejemplo, hay funciones que la forma de la función es un poco más extraña. Por ejemplo, podríamos tener 4x menos 2 y abajo tener x más 1, x menos 1. Entonces, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1, aquí sí me puede marcar diferencia. ¿Por qué? Porque abajo está escrito como una multiplicación de factores. Entonces, si yo me acerco al 1, esto se hace 0. Se hace 0 el denominador y eso es peligroso. Entonces, si se hace 0, es porque la función va a explotar a infinito. Pero ¿será a infinito positivo o a infinito negativo? Entonces, por eso hay que trabajar con los signos para saber a cuál de los infinitos se va. Y claro, si yo me acerco al 1 por el lado izquierdo, me acerco con números un poquitito más chicos que 1. Entonces veo que esto es positivo, pero esto sería negativo. Y lo de arriba sería positivo. Entonces la fracción me va a quedar positiva y entonces se iría a infinito positivo. Perdón, me quedaría negativa con el menos de abajo. Perdón, me quedaría negativa, entonces se iría a infinito negativo. Pero si yo me acerco al 1 por el otro lado, por la derecha, con números un poquito más grandes, este factor me va a quedar positivo. Positivo, positivo y positivo. Entonces eso ahí sí se va a ir a infinito positivo. ¿Ven? Entonces nosotros podemos llegar y reemplazar el número cuando no hay ningún conflicto. Cuando la función no tiene problemas con que tenga cero en el denominador o negativo dentro de la raíz. Pero si no, hay que hacer ahí algunos truquitos para cómo factorizar para analizar. Luego nos encontramos con un límite de una fracción. Límite cuando x tiende a un medio, 8x cubo menos 1, 12x menos 1. Se hace 0 arriba, se hace 0 abajo, entonces es muy probable que tengamos que factorizar. Entonces lo que está arriba, como aparece el x elevado a 3, la fórmula era del suma o resta de cubos. Entonces los números son 2x aquí y el 1 acá. Entonces, ¿cómo se factorizaba eso? Tenemos que el primer paréntesis son los dos términos con el mismo signo.
y luego aparecía un término con tres partes, parecido al binomio al cuadrado, pero al medio no es el doble. Entonces, el primero al cuadrado se quiere a menos, aquí cambia el signo, al medio es la multiplicación de los dos, 2x por 1, el último siempre es positivo y es el segundo al cuadrado. Y ahí está el factor que se elimina. Luego nos quedaría entonces el límite cuando x tiende a un medio de 4x cuadrado más 2x más 1. Y ahí, como no hay problemas, podemos llegar y reemplazar. Entonces 4 por x cuadrado sería un medio al cuadrado, que es un cuarto, más 2 por x, que le equivale a un medio, más 1. El 4 con el un cuarto se simplifica y queda 1. El 2 con el un medio se simplifica y queda 1. En total nos queda 3. Siguiente. Un límite del infinito. X cuadrado más x menos 1. X cuadrado menos 2x. Entonces, cuando tenemos los límites al infinito, hay tres grandes grupos de cosas que ustedes pueden trabajar. Uno de ellos es la técnica que usamos aquí. Cuando tenemos raíces, tratamos de racionalizar el numerador. Siempre la lógica nos lleva a buscar dejar las x abajo. ¿Por qué? Porque cuando el x está arriba, si el x tiende a infinito, se hace infinito, pues no nos dice nada seguro. Pero si nosotros podemos reescribirlo con una x abajo en el denominador, cuando tiende a infinito se hace cero. Y el cero es un número conocido. Entonces por eso es que buscamos cambiar la forma, como tomar una pelota de plasticina y moldearla. Entonces cambiamos esta forma multiplicando arriba y abajo por para formar una suma por su diferencia. Entonces multiplicamos por la misma raíz, pero con signo contrario. Entonces, lo que nos va a quedar es en la parte de abajo, nos queda esta expresión porque aquí hay un 1, entonces nos quedan las dos raíces. Generalmente eso nos ayuda bastante, porque en los ejercicios originales, o sea, no, es horrible, no andaba ni por dónde. En la parte de arriba entonces, es una suma por su diferencia, el primero al cuadrado se elimina con la raíz, menos el segundo al cuadrado. Ojo que colocamos paréntesis porque tiene dos términos, que sería x cuadrado menos 2x. Límite cuando x tiende a infinito. Y arriba, las x cuadrados se eliminan. Las x quedarían 3x, porque afecta el signo también. Sería 2 positivo y 1, 3 positivo. Y el menos 1 que está ahí. Lo que acabamos de hacer aquí, no hicimos
nada diferente, solamente cambiamos un poquito la forma. Pero ya al tenerlo como fracción, es mucho más fácil porque podemos recurrir al segundo truco. Uno era racionalizar y el otro era multiplicar por dos fracciones. 1 sobre x partido en 1 sobre x. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Voy a seguir aquí en la... Voy a seguir aquí en la... Nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de arriba, todo esto quedaría partido en x. O sea, cada una de las dos cosas queda partido en x. 3x partido en x y el 1 partido en x. Y abajo, lo voy a hacer aquí para que ustedes lo vayan viendo con el... Vayan viendo cuál es el cambio. Al tener esto dividido en x, después lo que pasa es que el x meterlo dentro de la raíz. Y recuerden que por propiedad de raíces, cuando ingresa a la raíz, ingresa elevado al índice. Entonces, esto lo podemos escribir como toda una raíz, ahí entró, pero x cuadrado. Ese es el cambio. Lo mismo va a pasar acá. Y luego aquí adentro se separa para cada uno de estos tres, porque en la suma y la resta podemos separar las fracciones. Entonces abajo nos queda x cuadrado sobre x cuadrado, nos queda x sobre x cuadrado y nos queda 1 sobre x cuadrado. Eso es la primera raíz. Y en la segunda nos queda x cuadrado sobre x cuadrado menos 2x sobre x cuadrado. Luego, simplificamos cada una de las x que están arriba y abajo. Límite cuando x tiende a infinito. La x con la x aquí se eliminan y queda solo el 3. Aquí no se puede simplificar y queda 1 sobre x. Abajo, x cuadrado con x cuadrado queda 1. X, una x de arriba con el x cuadrado de abajo, queda 1 sobre x. Y acá no se puede simplificar, 1 sobre x cuadrado. Y en la otra raíz, x cuadrado con x cuadrado queda 1, una x con una x de abajo y queda 2 sobre x. A eso hay que llegar, tratar de dejar todas las x en la parte de abajo, en la parte del denominador. Entonces, esto que está aquí, esta expresión que están viendo acá, es exactamente la misma expresión que está acá al principio. Solo que esta es un poco más difícil, más complicada de verla, pero lo importante es que nos ayuda, porque cuando el x se va a infinito, sabemos que lo que quede partido en x se hace 0. Esto se hace 0, esto se hace 0, esto se hace 0, y esto de acá se hace 0. Y ahí recién ustedes pueden analizar si es que efectivamente nuestra función se va a infinito o se va a algún valor. Porque ustedes pueden pensar, si x se hace infinito, le saco la raíz, pero después igual puede que se haga infinito. O pueden pensar que esta raíz se hace infinito, esta otra se hace infinito, y la resta da 0. No, eso es muy... es un análisis con muy poca evidencia. ¿Cuál es la forma entonces de analizarlo? El camino que le acabo de mostrar. Y ahí nos damos cuenta que no todas las cosas se hacen 0. Porque aquí abajo nos quedó la raíz del 1 y acá también nos quedó la raíz del 1. Entonces, como no nos queda 0 en el denominador, ya sabemos que esta cosa no nos va a dar infinito. Y arriba nos quedó un 3. Entonces, también sabemos que no nos va a dar 0. Pero ahí lo estamos justificando. ¿Cuál es el resultado final entonces? Arriba nos queda un 3 y abajo nos queda la raíz de 1 con la raíz de 1 y esos dos. 3 medios. Consulta hasta aquí. Ya.
Siguiente. Ahora vienen dos ejercicios de derivada. Y es igual x elevado a 4 seno cubo de x elevado a 4. Entonces lo importante sería que ustedes pudieran, antes de empezar a resolverlo, ver qué cosas hay aquí. Y nos encontramos con una multiplicación de dos funciones, que es la que está aquí. Entonces ya, vamos a tener que aplicar la regla de la multiplicación. Pero además, tenemos acá una regla de la cadena. Entonces, cuando digamos la derivada del segundo, ahí vamos a tener que tener cuidado porque hay una regla de la cadena involucrada. Yo les recomiendo que cuando las expresiones son bien complejas, no traten de llegar y derivar inmediatamente, porque si no se pueden confundir. Déjenlo expresado primero y después lo derivan. Entonces, y' sería la derivada del primero, y ahí lo dejo expresado, ¿no? Por el segundo, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, y ese va a ser difícil, cuando digamos la derivada del segundo. Entonces, la derivada de x elevado a 4 sería 4x elevado a 3 por seno 3 de x elevado a 4. Ahí está, esa es la primera parte. Está facilito. Ahora el segundo es el primero multiplicado por, y aquí tenemos regla de la cadena. ¿Por qué tenemos regla de la cadena? Porque la función seno está elevado a 3. ¿Ya? Entonces también hay una función ahí que eleva a 3. Y además, dentro de seno, de la función seno, no tenemos un x solito, sino que tenemos un x elevado a 4. Entonces tenemos una cadena con 3 eslabones. Desde adentro hacia afuera, ¿qué es lo que se va realizando? Lo primero que hacemos es elevar a 4. Lo segundo que hacemos es calcular el seno. Y lo tercero que hacemos es tomar eso y elevarlo a 3. Entonces la regla de la cadena va de lo último hacia lo primero. Entonces, ¿cuál es la última función que hace esta parte? La última función es elevar a 3. Por lo tanto, la derivada de elevar a 3 es 3 por algo elevado a 2. 3 por algo elevado a 2. Pero ese algo es nuestra función seno. Seno de x elevado a 4. Entonces, ahí está. Esa es la derivada del cubo. Luego, seguimos al eslabón del medio, que es la función seno. Por eso que le coloco por la derivada de la función que está al medio. Y la función que está al medio es seno. Entonces la derivada de seno es coseno. Pero no coseno de x, coseno de lo que vaya quedando para adentro. De x elevado a 4. Por la derivada de la función que está dentro. Y la función que está dentro es x elevado a 4 y su derivada es 4x elevado a 3. Y ahí están los tres eslabones de la regla de la cadena. Entonces el otro sería tratar de ordenar un poquito esto. Aquí en la primera parte, nada que hacer. 4x cubo seno cubo de x elevado a 4 más, y aquí todo esto como son puras multiplicaciones, 3 por 4 son 12, x y x sería x elevado a 7, seno cuadrado de x4, coseno de x4. La regla de la cadena es una de las más importantes cuando trabajamos con derivadas y después con integrales, que es la unidad que a ustedes les toca ver ahora. La siguiente
y es igual 3x 2x cubo más 2 al cuadrado. Aquí tienen dos caminos. Si alguien quiso, por ejemplo, desarrollar el binomio, elevarlo al cuadrado y después multiplicar por 3x, es lo mismo, va a llegar al mismo resultado, solo que es más largo. Aquí tenemos la misma forma, una multiplicación de dos partes y la segunda tiene regla de la cadena por S2. Entonces nuevamente, lo dejamos expresado primero, la derivada del primero por el segundo, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del primero, de 3x, es 3. Y la derivada del segundo es regla de la cadena. Lo que está más afuera es elevar al cuadrado. Así que la derivada de elevar al cuadrado es 2 por algo. 2 por algo, y ese algo es el paréntesis. Ahí está, la derivada de lo de afuera por la derivada de adentro. Y lo que está adentro es un polinomio, y eso sería 6x cuadrado. Y lo otro sería ordenar un poquito. Aquí podemos multiplicar 3 por 2, 6, 6 por 6, 36, x cuadrado con x sería x cubo, podría quedar así, podrían desarrollarlo, ahí ya es más detalle. Lo importante es que apliquen bien la regla de la cadena. Esa es la parte que más me voy a enfocar. Y el último, para tratar de esbozar una gráfica, para tratar de entenderla, sobre todo esto que son más complejas en la forma, lo primero que hacemos es encontrar la derivada e igualarla a cero, para encontrar máximos o mínimos. Ahí podemos ver entre medio si la función va creciendo o decreciendo, y luego la segunda derivada para saber si esos puntos son cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Y también se puede agregar, ver qué ocurre hacia los extremos, por eso calcularíamos los límites al infinito. Entonces, la primera derivada sería 8x3 menos 8x. Y puedo calcular inmediatamente la segunda derivada, que sería 24x2 menos 8. Luego, voy a tener por aquí un gráfico. Derivada igual a 0. Lo voy a hacer aquí abajo. Significa que 8x cubo menos 8x es 0. Van a salir 3 puntos, porque está elevado a 3. Entonces puedo factorizar por 8x y me va a quedar factor de x cuadrado menos 1. ¿Cierto? Entonces, para que eso sea 0, de aquí tenemos el x igual a 0, y de aquí tenemos el 1 y el menos 1.
Ahí están los 3 puntos. O sea, en el 0, en el -1 y en el 1. Pero como no sé dónde están en la gráfica, los buscamos para saber qué puntos de la gráfica son. Para eso, los reemplazamos en la función f de x. Entonces, nos preguntamos quién es f de 0, quién es f de 1 y quién es f de -1. F de 0 reemplazamos y nos queda 0. Por lo tanto, el punto es el del origen. Cuando reemplazamos el 1, nos quedaría 2 menos 4, eso es -2. Aquí está el -1, aquí está el -2. Y cuando reemplazamos, perdón acá, y cuando reemplazamos el -1, nos va a quedar lo mismo, porque como está elevado a 2 y elevado a 4, nos queda lo mismo -2. Recuerden, esos 3 puntos que están ahí son puntos extremos, pueden ser mínimos o máximos relativos. Relativos porque no son el más grande de toda la función, pero sí del entorno cercano. Para saber qué son, reemplazamos esos puntos en la segunda derivada. Entonces nos preguntamos quién es la segunda derivada en 0, la segunda derivada en -1 y la segunda derivada en 1 positivo. En 0 nos queda -8. Lo importante es el signo. Como queda negativo, es para abajo. En el 1 negativo y en el 1 positivo nos va a quedar la misma expresión y nos va a quedar 16. Positivo, o sea, es para arriba. Entonces eso ya nos puede dar una pseudo idea de cómo es nuestra gráfica, porque no hay otros puntos de vuelta. Entonces, si aquí va subiendo y aquí viene bajando, se conectan ahí en alguna parte. Lo mismo acá. Y aquí sube y acá sube. Entonces pareciera ser como una W. Eh, ¿Qué más podríamos ver? Los límites hacia el infinito positivo o infinito negativo, para ver si esto crece así tomando una curva para el lado, pero creciendo. Eso se llama crecimiento acotado, porque va a tener una asíntota, o ver si es que crece hasta el infinito. Entonces, podemos calcular el límite cuando x tiende a infinito positivo de la expresión 2x elevado a 4 menos 4x elevado a 2. ¿Y qué podemos hacer ahí? Por ejemplo, podríamos factorizar por 2x elevado a 2, factor de x cuadrado menos 4. Y vemos que en este ejercicio no tiene, no tiene restricción, no tiene raíz, no está en el denominador. No podemos racionalizar como en el anterior. Entonces, aquí derechamente, el x elevado a 4 y el x elevado a 2 crecen, crecen, crecen infinitamente. Entonces, eso necesariamente da infinito positivo. Significa que crece para allá. ¿Cómo lo hacemos para el infinito negativo? Para el infinito negativo, hacemos un cambio de variable para que se transforme en positivo. Podemos decir que, por ejemplo, el x lo cambiamos por un -u. Entonces, cuando el x se va a infinito negativo, el u se iría a infinito positivo. Y entonces reemplazamos, en lugar de colocar x, colocamos -u elevado a 4, menos u elevado a 2. Esa es la técnica más o menos como para analizar el infinito negativo, hacer ese cambio de variable. Pero como está elevado a 4 y como está elevado a 2, son funciones pares, o sea, se comporta exactamente igual. Por lo tanto, el infinito negativo también nos va a dar como respuesta infinito positivo. Y ahí está la gráfica de la situación.
nos quedaría una consulta, yo creo que por tema de tiempo, de algún ejercicio de la guía, alguna duda que tengan por ahí. Si no, igual alcanzamos a tener la próxima semana una clase antes de la prueba, así que ahí tienen que tener sus dudas al máximo. Si no, chicos, cualquier cosa, por Telegram, nos podemos estar comunicando, ustedes saben. Eh, Debo un ejercicio que tengo que subirle un ratito más. Así que cualquier cosa me van preguntando por ahí y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Cualquier tema que haya pasado con el taller, alguna dificultad, me escriben por Telegram, la vamos conversando. Como les pedí, tener sus pruebas, sus fotos, haberlas sacado. ¿Ya? Y nada, espero que estén súper bien. Ya no les voy a pedir que coloquen presente porque ahora Teams da la opción de descargar una lista. Entonces yo pincho un botoncito y me descarga la nómina de los asistentes. Así que por eso ya no les digo eso. Bueno chicos, que estén muy bien. Chicas también, ¿cierto? Harto estudio, harto ánimo. Y por Telegram, cualquier cosa, estamos en contacto. Chao, chao.